Abrazo que nos damos los dos cuando nos saludamos, y ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos. Huele a peligro estar contigo, porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido. Huele a peligro el solo hecho de acercarme a conversarte, con el pretexto de que de algo quiero hablarte. Un solo paso en falso y nada ya nos puede detener. Huele a peligro ese deseo. Eres mi queridísimo Ricardo Velázquez, bienvenido, muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Gracias por estar aquí con nosotros, aquí en México. Mío. Oye, cuéntanos sobre este reciente material discográfico de Ten el Tiempo. Bueno, es un disco que grabamos hace un tiempito atrás con Jorge Avendaño aquí en México DF. Eran un poco los temas con los que yo me crié desde pequeño, y que, si bien es cierto, soy cantante lírico, cantante de ópera, toda la vida quise hacer una producción de clásica crossover, y para esto pues empezó una lista como de 300 temas y me quedé con estos 12 que son maravillosos. Son temas como "Y Como Es Él", "Gavilán o Paloma", "Quererte a ti", este que acabo de cantar. Y bueno, son una lista de esta Ángel de John Cicada, por ejemplo. En italiano también tengo un tema que se llama "Perder el amore" de Massimo Rainieri. En inglés está "Truly" de Lionel Richie. Y bueno, son todos grandes éxitos de los 80s y 90s. Ahora, ¿este disco ya lo puede adquirir la gente de manera física y digital, o cómo lo pueden conseguir? Sí, física está aquí en Sanborns y en diferentes tiendas, y en las plataformas digitales, en todas está también. ¿Armando Manzanero jugó un papel importante dentro del mismo? Cuéntanos algo, ¿tuvo que ver algo? No, Armando Manzanero, aquí solamente tenemos un tema de él, que es el que acabo de cantarles. Y no, Armando Manzanero jugó un papel importante en mi vida, porque justo cuando volví de Barcelona, luego de 12 años viviendo allá, quise hacer mi primer concierto de boleros y baladas, y lo invitamos a Panamá y vino muy, muy cariñosamente. Compartimos un concierto maravilloso. De ahí quedaron varios videos bonitos para la historia, y sacamos un disco también. La parte de Manzanero no está en el disco, pero bueno, el concierto entero sí se grabó en vivo y fue mi primer disco, ¿no? Pues muchísimas gracias, te agradecemos.